Bueno, amigos, aquí estamos. Destapamos varias sidras. Wow, con todo el aprendizaje del arbolito, ahora mi arbolito va a ser un... Estamos armando el arbolito acá en la radio. Ay, teníamos, ¿acuerdan la maceta esa? Sí, tenemos una maceta... Este año no estamos con espíritu navideño. Una maceta marchita tenemos. Y ahí tenemos nuestro arbolito. Bueno, cada uno hace el arbolito como puede. Es el árbol que uno tiene. Por Dios. Bueno, gente, atención. Se ha publicado el libro Proscripta y Sublevada, Crónicas ardientes de una Argentina indomable, que se va a presentar el día de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 19 horas, pero también va a estar en La Plata. Ah, mira. Qué bien. Dentro de algunos días también va a estar aquí en la querida Ciudad de las Diagonales para presentarlo. Y ya estamos en comunicación para hablar sobre este libro y muchas otras cosas más. Un libro que ha generado varios revuelos, la verdad, ha generado revuelo. Ahora le vamos a contar por qué. Lo va a contar él seguramente. Estamos con Roberto Caballero, periodista, escritor y docente, aquí en el aire de La Cúpula. Roberto, querido, ¿cómo estás? Buen día. Acá Laucha y Barto te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Che, gracias por el llamado. Gracias a vos. ¿Qué voz, Roberto? ¡Qué buena voz! Pues me quedé sorprendido por eso. ¿Viste lo que es la voz esa? Sí. Trato de ganarme la vida un poco con eso. Muy bien. Che, Robert, contanos un poco qué pasa con este libro. Tiene un prólogo de Cristina. Esto hay que decirlo porque es importante también por todo lo que ha generado. Contanos un poco de cómo viene y cómo fue la creación de este libro. Mira, es un libro de crónicas que tiene la particularidad que viaja hacia la historia y rescata episodios de la historia, pero también los trae al presente. Hay 10 historias en el libro que nacen, por lo menos en este libro que estamos presentando, desde la proscripción de Perón en el 55. Sí. Y esas 10 crónicas que nosotros contamos tienen que ver con episodios desde ese momento hasta el presente. Entre ellos, por ejemplo, lo que fue la sublevación del pueblo de Villa Manuelito, un barrio allí en las afueras de Rosario, que es la capital de la resistencia peronista, donde se subleva todo el pueblo en la esperanza de que si Perón, en la cañonera paraguaya, mientras iba hacia Paraguay, después Perón fue de otro modo hasta el Paraguay, bueno, viera que había una multitud esperándolo a las orillas del Paraná, el general Perón se bajara y encabezara la lucha y la resistencia para volver al poder. Recordemos que había sido derrocado por un golpe inconstitucional llamado Revolución Libertadora. Los peronistas le decimos Revolución Fusiladora. Ese es uno de los temas que tenemos. Pero también durante el peronismo hay elementos que son sublevación y signos de nueva estatalidad. Por ejemplo, la Fundación Eva Perón. Y en ese sentido rescatamos la milicia sanitaria de Eva Perón, que es un grupo... hacían práctica de tiro, tenían uniformes, eran todas mujeres, manejaban autos, manejaban motos, iban a lugares de catástrofe, eran como una especie de Cruz Roja organizada como milicia, que era para mí un síntoma de nueva estatalidad. ¿Y por qué decimos esto con Cintia, ¿no? Mi compañera, que además es la coautora, Cintia Ottaviano? Porque había unas células mínimas, y esas células mínimas atacaban en distintos lugares del territorio donde eran convocadas, cuando había algún tipo de problemática social, falta de vivienda, falta de un subsidio, falta de vestimenta. Bueno, esas células mínimas atacaban de modo directo y hasta que no resolvían la situación no volvían. Eran células de 3 personas y que se desplegaban por todo el territorio nacional. Todo eso en el marco de lo que entendemos fue una sublevación estatal. El peronismo es una sublevación estatal frente al país oligárquico anterior. Después tenemos otras historias, donde nació el Patria y Colonia No, por ejemplo, ¿no? Como canto. ¿Dónde nació? Bueno, eso fue con el golpe, llegó el FMI, sí. Con el FMI llegaron sus planes y recetas, con esos planes y recetas llegó la privatización del frigorífico nacional, Lisandro de la Torre, y los obreros se levantan contra ese intento de privatización ya en el gobierno de Frondizi. Lo querían entregar a corporaciones estadounidenses. Frondizi viaja a los Estados Unidos, es el primer presidente argentino que es recibido en el Capitolio. Se entrevista con Eisenhower, que era el presidente en ese momento. Sí. Y los trabajadores aquí resistieron al grito de Patria sí, Colonia no, con un levantamiento popular, los barrios de Liniers, Matadero, Villa Lugano, tan impresionante o más, incluso porque ocurría en la capital federal, de lo que fue el Cordobazo 10 años después. Así que imagínate la envergadura que tuvo. Muchas de estas historias entre la militancia se conocen, no toda, y no con la completud que lo contamos en el libro. Hay muchas más historias, son 10 de esas crónicas, se las fuimos a mostrar a Cristina Fernández de Kirchner, se enganchó mucho con el proyecto, que además
es un stream, que además es un audiolibro y que además es un podcast. Digo, todo eso forma parte de las plataformas para este contenido. Y se enganchó y nos escribió el prólogo, que para nosotros viene a cerrar el círculo, porque entendemos que su detención injusta es también parte de este antagonismo entre proscripción y sublevación que tiene la historia argentina desde mediados del siglo XX hasta el presente, ¿no? Eso te iba a preguntar, Roberto, si solo estas crónicas viajaban hacia el pasado de ese peronismo como por ahí naciente o sobreviviente, resistente, sobre todo por el título, porque el título es tan femenino, no sé si hace referencia a Cristina o por ahí en un modo más simbólico directamente a la Argentina, proscripta y sublevada. ¿Cómo pensaron el título? ¿También esas historias narran más nuestro presente reciente? Muchas de esas historias, porque hay una, en el marco de la proscripción, la juventud peronista roba el sable del general San Martín del Museo Histórico Nacional. Eso es a mediados de los 60, gobierno de Ilía. Y muchos años después, una ex militante de la juventud peronista, ya presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, devuelve ese sable al Museo Histórico Nacional, como querían los descendientes de Rosas, a quien San Martín le había legado su sable. Esto ocurre, y está contado en el libro, en el marco en que Javier Gerardo Milei se quiere robar el sable para llevárselo nuevamente donde lo había dejado Onganía, que era el regimiento de granaderos. En realidad, los herederos de Rosas habían dispuesto que estuviera en el Museo Histórico Nacional. Todo eso está ocurriendo en el presente, y eso lo contamos en el libro. Por eso el formato de crónica. Si no, sería un libro de historia. Para eso hay otros y mucho mejores. Nosotros somos periodistas, y lo que utilizamos fueron las herramientas del periodismo para contar y narrar episodios históricos que tienen anclaje en el pasado, pero que llegan hasta el presente. Por ejemplo, ustedes que son de La Plata, el grupo de cine peronista de La Plata. Sí, tremendo. Bueno, el grupo de cine peronista de La Plata guardó las cintas de lo que fue las movilizaciones del Lucha y Vuelve, que consiguen el retorno del general a la Argentina en el 72 primero y en el 73 poder presentarse elecciones. Y una vez que tuvieron todo ese material, que fue los actos, las movilizaciones, las caras de muchos de los pibes que hoy están desaparecidos o desaparecidas, ellos se juramentaron a que esas cintas no podían caer en manos del terrorismo de Estado. Y fueron cayendo de a uno los integrantes del grupo de cine peronista de La Plata, y ninguno cantó dónde estaban esas cintas. Y esas cintas hoy estaban, por decisión de Néstor y de Cristina, en el Archivo Nacional de la Memoria. Cuando asume Milei, va por el archivo de la memoria, y el grupo de militantes sobrevivientes del grupo de cine peronista de La Plata vuelve a cargar todas las latas eso en una pasa mucho, berlingo, ¿viste? Y se las lleva. Y se la lleva al archivo provincial de la memoria. Y en la, claro, lo tenemos que ir moviendo. Esperemos que entre unos años no haya que no sé a dónde lo llevamos. Una de las cosas que Cristina nos dijo cuando leyó el prólogo, bueno, le encantó la historia de Villa Manuelita, porque no es muy conocida. Había trascendido en la militancia por una pintada en una pared, que era Estados Unidos, Rusia y las grandes potencias reconocen a la Revolución Libertadora, Villa Manuelita no. Eso era todo lo que había trascendido de esa lucha. Bueno, nosotros reconstruimos toda la lucha, y sus personajes, y quiénes eran, y cómo activaron esa sublevación. Cuando ella dice, a mí me pareció la más bella historia del libro, pero un concepto es que en la Argentina el pasado no termina de pasar. Claro. El pasado no termina de pasar, ocurre hoy mismo. Claro. Está ocurriendo ahora con la proscripción de ella, que entiendo forma parte de este antagonismo que viene desde, yo te diría, mucho antes, pero el 17 de octubre fue un punto alto, porque Scalabrini Ortiz menciona el 17 de octubre como el subsuelo de la patria sublevado. Entonces el peronismo también tiene un origen de sublevación, que no es el golpe de Estado del 43, como algunos dicen o pretenden, el origen cuartelero, digamos, del peronismo, sino una sublevación popular, que fue la que luchó por romper la proscripción y la detención de Perón en ese momento. Estaba preso Martín García. Sí, la historia es alucinante, porque Perón le escribía cartitas a Evita diciéndolo, vamos a criar ovejas en el sur, olvidémonos de todos estos camanduleros, y 2 días después se estaba volviendo... No, aparte con lo manija que era Evita, o sea, qué ovejas. Sí, por eso. Bueno, de todas estas cosas cuenta el libro. Después rescatamos algo de radio. Nosotros somos gente de radio con Cintia,
y rescatamos una experiencia. Primero lo hizo la Universidad de Quilmes. Yo tengo que dar el crédito, nosotros ampliamos un poco el registro, pero esencialmente, ustedes saben, la dictadura del terrorismo de Estado, la dictadura cívico-militar, fue una tiranía, y hubo sectores que pelearon contra esa tiranía. Algunos lo hicieron armas en mano, y otros lo hicieron con radios clandestinas. Nosotros contamos la historia de Radio y TV Liberación Montoneros, que en el marco de la contraofensiva de esa organización político-militar vuelven al país. Ya estaban en el exilio, estaban salvados, no tenían nada que nadie podía exigirle que regresaran más que su propia voluntad de luchar contra la tiranía, y vuelven a la Argentina no con armas sino con una radio, a transmitir los conflictos obreros, a recordarle a la gente que acá había habido una historia, a recordarle y denunciar las desapariciones y las vejaciones que sufrían aquellos que combatían contra la tiranía. Y eran transmisores muy chiquititos, portátiles, que había que subir a pisos muy elevados, pero que para camuflarlos, mientras se trasladaban por la calle, ellos iban en bicicleta con un paquete de acelga encima. Esa gente nunca estuvo contada, digo, esa proeza, digo, porque al fin de cuentas era una proeza, y la Constitución, ustedes saben, habilitan a luchar contra la tiranía, ¿no? El derecho a la resistencia de los pueblos. Sí. Y nos pareció que era un lindo homenaje también, porque de algún modo es una ética walshiana, ¿no? De Walsh, sí. La ética de Walsh, de en los momentos difíciles dejar testimonio. Roberto, el prólogo de Cristina, obviamente sin spoilear nada, pues lo más interesante es leer el libro, pero digo, ¿por dónde va más o menos? ¿Por dónde va ella ahí? Va para todos lados. Para todos lados, ¿no? Esencialmente resume en un título que es El futuro tiene historia. Sí. Ella dice, bueno, la historia no trata de los hechos del pasado, sino de nuestra comprensión sobre esos hechos. Y entonces, a partir de eso, pues lo leyó el libro, lo leyó completo, y con mucha precisión, sí, haciendo un rescate de cada uno de los episodios, y de algún modo u otro lo vincula con su situación actual. Pero va más allá de todo eso. Cristina es una estadista, tiene mirada geopolítica, por ejemplo, aborda todo el conflicto que hoy hay entre Europa y Vladimir Putin y Rusia, donde la OTAN trata de instigar a Europa misma contra Rusia, pero a su vez, bueno, y están en la idea de que Rusia quiere invadir Europa hasta Portugal. Y ahí Cristina sale en defensa del pueblo ruso y de la nación rusa, en el sentido de, la verdad que están protegiendo sus fronteras, porque lo que avanzó ahí fue la OTAN, ¿no? Sobre todo en el tema de Zelensky. Y después habla de China, y después habla de este mundo en convulsión que hoy tenemos. Y no quiero spoilear mucho más, porque a mí me pareció recontrapotente. Nos había dicho que sí iba a ser el prólogo, se demoró producto de estaban las elecciones en el medio, las elecciones primero en Provincia de Buenos Aires, después las elecciones ya nacionales. Y bueno, todo eso fue demorando un poquito. Cuando pensábamos que no iba a ser, un día nos llama y dice, ya tenemos prólogo. Qué difícil decirle a Cristina que haga un prólogo con el tema, pienso, en la escritura. Uno tiene ya armada una estructura. ¿Cuántas hojitas escribió? Son como 8 páginas el prólogo de Cristina. ¿Ustedes le pidieron una extensión o ella se manejó? No, ella se manejó. Acá te muestro el libro. Ahí sí, está. A ver la tapa. Qué buena la tapa. Para que lo identifiquen un poquito. ¿Para dónde está? Más un poquito más para el otro costado. Eso, ahí está perfecto, Che, qué buena la tapa. Sí, qué linda. Es muy lindo. Silvina Vicente es la artista de tapa, y la verdad que hizo un diseño muy bonito, porque trata más o menos todos los temas que están en el libro, y con una especie de abordaje como escudo, digamos. A mí nos gustó muchísimo a Cintia y a mí. Creo que de algún modo también resume un poco barrocamente, digamos, lo que es el libro en su totalidad. Tiene también un epílogo que se lo escribimos nosotros el día que fuimos a ver a Cristina. Quedamos muy impactados de lo que significaba para muchos. Es que Cristina bailando en el balcón, y nosotros vimos la detención, o sea, y tratamos de contar eso, porque nos choqueó. O sea, que le habían mandado unas Santa Ritas a Cristina, Mariel Fernández, la intendenta de Moreno. Sí, Mariel. Y las habían subido y las dejaron en el palier.
Entonces Cristina abre la puerta cuando nosotros nos estamos yendo y dice, ¡ay, qué bella, es hermosa! Realmente bellísima, no sé si hay un vivero municipal en Moreno que miércoles, pero muy lindas, muy frescas. Y ella quiere salir y nosotros escuchamos un pitido. Y era la tobillera. Ah, claro. Y ahí se nos cayó el mundo, ¿sabes? Claro. Porque nosotros a Cristina, la verdad es que la admiramos políticamente, creemos que es una estadista, creemos que está pagando injustamente. Y como muchos y como muchas que hoy están descorazonados, con la guardia baja, sin autoestima, creíamos que Cristina individualmente era invencible, ¿no? Yo creo que ella tiene un temple fenomenal, pero también es cierto que no deja de ser una persona. Claro, es la condición humana, ver la condición humana más que nunca cuando uno se vincula con la política es un lugar más imaginario. Verla víctima de la mortificación. Y sobre todas las cosas, digamos, quiénes son los factores de poder. Que si vos te fijas en la historia del peronismo, cosa que nos hemos encargado de hacer... Sí, siempre son los mismos. Siempre son más o menos los mismos, ¿no? Digo, el peronismo tuvo un proyecto de desarrollo de país autónomo que la nueva potencia emergente en ese momento, veníamos de la década infame que había sido Inglaterra, bueno, después es Estados Unidos, no toleraba o no soportaba. El Perón intenta algún tipo de acuerdo con el peronismo, antes de que le dieran el golpe, de hecho hace unos contratos petroleros, bueno, algo que después iba a ser Frondizi, pero con el peronismo proscripto, ¿no? Y ahí ya entramos en la órbita o la dependencia, casi diría yo, de tipo colonial, que explica buena parte de esos 18 años de proscripción, donde hay una anomalía institucional que muchos tratan casi ligeramente, sobre todo en la academia, ¿no? Dice, che, 18 años Perón estuvo proscripto. Sí. Después volvió y ganó por el 62% de los votos. Algo no funcionaba ahí, ¿no? Digo, entonces, a mí me apasiona la historia, pero entiendo también, y me apasiona la política del presente. Entonces, este libro, Proscripto y Sublevada, creo que un poco con Cintia nos propusimos que esto fuera un instrumento, una herramienta para que alguien que quizá es más consciente de lo que pasó aquí pueda charlarlo de modo intergeneracional con otros y con otras en una sobremesa, en un cumpleaños de 15 años, no importa, pero que en algún lugar estuvieran hechos. Y cada capítulo termina con un QR. Ese QR te lleva a un capítulo de nuestro stream que es Cenizas Quedan en Eva TV. Ahí lo hacemos para los que son un poco fiacas para leer, ahí está todo. Claro, que no se pueden quejar, tienen el streaming. Tal cual. Che, Robert, ¿cuándo en La Plata? ¿Cuándo lo recibimos aquí en la Ciudad de La Plata? Ay, me mataste. Sé que es la semana que viene. A ver, lo tenemos acá. El 19. Sí. 19. El 19. Sí, en el Aleph, ahí en calle 49. También a las 19 horas. Así que los 19 lo vamos a estar esperando. Y hoy tienen la presentación en Cava, ¿puede ser? Hoy tenemos la presentación en la ciudad Cava. Y es en México 1850, que es la sede del Sindicato de Trabajadores de ANSES, de CASPI, bueno, por gentileza de Carlos Ortega, que es el secretario general, nos prestan ahí el auditorio para que podamos firmar ejemplares, bueno, va a haber una torba de café, vamos a estar entre amigos y amigas, un poco también sintiéndonos, amuchándonos un poco frente a la realidad que impera, digamos, ¿no? Entonces, son pocas las cosas que uno puede decir para que alguien compre un libro o deje de comprarlo. Lo que sí les puedo decir es que si vienen hoy a la presentación la van a pasar bien, y si se compra un libro se lo van a llevar dedicado. Es todo lo que podemos decir. Y algún cafecito caliente. Bueno, me gusta. Me gusta. Lindo combo. Robert, querido, muchas gracias por la comunicación, de verdad, y mucha suerte hoy con la presentación y felicitaciones, ¿no? Por el libro también. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el llamado. Han sido muy, muy amables. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Te mandamos un abrazo. Éxitos hoy. Bueno, ahí estaba, Roberto Caballero, periodista, escritor, docente, con Proscripto y Sublevada, Crónicas Ardientes de una Argentina Indomable. Linda charla. Linda charla. Capo, Robert, me cayó bien. Divino. Bueno, gente, nos tenemos que tomar el buque. Nos vamos. ¿No? Nos tenemos que tomar el buque. Gracias por acompañarnos. ¿Qué día es? Lunes, creo. ¿Pero qué número? Ya te digo. No, día de semana. Lunes. Lunes 9. O martes. No es martes. ¿Martes? Claro. No, estamos muy perdidos. Bien. Dios mío. A dormir la siesta. No, qué siesta, hijo de puta. La pucha. Che, gente, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana miércoles. Que tengan una gran jornada. Se quedan con toda la programación de Radio Provincia. Y nos vemos a las 10 del miércoles, o sea, mañana. Gracias, adiós. Chau, papitos.